Siguiente slide entonces. Hoy hablamos de Jesús dejando su trono y de cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús en la misión. Al final del día lo que quiero, mi única intención es que nos llevemos esta idea. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús en la misión? Y quiero hacer una aclaración aquí válida, ¿no? Todas las fuentes de las cosas que estoy usando las pueden encontrar en esa página que está ahí. Ustedes pueden desconectar con su teléfono y poder acceder a un sitio que creamos para llegar a las fuentes de la información que vamos a tratar a compartir hoy. Ok, Jonás. Por favor, acompáñame al capítulo 1 del libro de Jonás. Yo voy a leer con ustedes el capítulo 14, versículo 25, que es la primera mención que tenemos de Jonás en la Biblia, ¿no? Dice así: Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad-Hefer. Aquí se está haciendo referencia a Jeroboam II. A ver, ¿Jeroboam primero fue bueno o fue malo? ¿Bueno o malo? Malo, ¿verdad? Él fue quien dividió a Israel prácticamente. Era una sola nación y se llevó una gente, hizo templos para que adoraran a otro Dios distinto. Jeroboam II fue peor. Y Jonás le profetiza bien a Jeroboam II. Él le dice: mira, te vas a extender tu territorio, vas a recuperar territorio que estaba perdido. Jonás le profetiza a Jeroboam II que era el lugar donde estaba, ¿no? En la parte norte de Israel, el reino de Israel. Pero nosotros conocemos de Jonás más que todo su historia, que está escrita en el libro de Jonás. Y cuando pensamos en Jonás, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Una ballena, un pez, un submarino, la versión que nos hayan contado, ¿verdad? No está definida en la Biblia qué fue exactamente el animal, pero para nosotros Jonás se nos hace ballena o pez o pescado o anchoa, cualquier cosa que tenga que ver con el mar. Y ese es el personaje principal del libro de Jonás, el pez. Y cuando nosotros vamos a buscar un libro de Jonás para niños, ¿qué sale en primera plana? El pez. Y después, Jonás chiquitito, ¿verdad? El pez es un elemento totalmente secundario en la historia de Jonás. Realmente los personajes o los grupos de personajes son tres básicamente. Está Jonás, están los marineros que lo intentan llevar la primera vez a Tarsis y después la gente en Nínive. Esos son los tres grupos de personajes que hay aquí. Jonás, ustedes saben que significa paloma, ¿verdad? Y Amitai, que es el nombre del papá de Jonás, significa fidelidad. Entonces tenemos a Jonás, que es hijo de Amitai, es decir, a Paloma, hijo de fidelidad, que que tendría que ir a predicar a Nínive. Ahora Nínive era conocido, o Asiria, el imperio asirio era conocido por ser extremadamente cruel y enemigo de Israel, el lugar donde vive Jonás. Entonces, Jonás no tiene un llamado especialmente cálido para ir con los ninivitas. Él no quiere realmente, él los ve como sus enemigos. Entonces, lean conmigo por favor el primer versículo del capítulo 1 de Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. ¿Me podrías hacer el favor de acercar un poquito el mapita que tenemos aquí? ¿Aló? Ok. Jonás vive en Israel. Israel está un poquito al norte de Jope o Jopa en inglés. Y Nínive está hacia la derecha. A 550 millas dice ahí, ¿verdad? Y Tarsis está hacia la izquierda, pero no solamente hacia la izquierda, hacia lo más izquierda que se puede ir en ese momento. O sea, no había posibilidad de decir que se confundió y agarró el autobús equivocado. Él completamente está huyendo
del lugar hacia donde Dios lo quiere enviar. Y lo dice desde el primer versículo. Entonces tenemos estos elementos. Está Jonás, paloma, hijo de Amitai, fidelidad, con la comisión de Dios de ir a predicar su misericordia a Nínive, enemigos de Israel, y no encaja, porque se va para Tarsis. Tarsis es el último lugar conocido a donde podría llegar él. Sigamos leyendo entonces el libro de Jonás. Versículo 3, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Ahora, cuando llega Jonás y llega a Jope para embarcarse a Tarsis, huyendo de Dios, no tiene que preguntarse por qué Jonás no solo no le hizo caso a Dios, sino que hizo todo lo contrario para hacerle caso a su propio instinto, digámoslo así. ¿Cuál sería la razón por la que Jonás no quería ir a Nínive? Los ninivitas, el imperio asirio, era extremadamente cruel. Ellos llegaban a un lugar y a sus jerarcas, a sus reyes, los mataban de la manera más cruel posible, para dar el ejemplo de que si esto pasaba con la gente más poderosa, con todos los demás podía pasar peor. Pero esta era la motivación de Jonás para salir hacia el otro lado. En el capítulo 4 de Jonás, ¿me pueden seguir aquí, por favor? Capítulo 4, versículo 1 dice así: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por esto me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Entonces, de nuevo, tenemos a Jonás, paloma, hijo de Amitai, fidelidad, comisionado para ir a predicar la misericordia de Dios a Nínive, enemigo de Israel. Y el profeta, el hombre de Dios, no quiere. ¿Y por qué no quiere? No por su propia vida, sino por la vida de ellos. Él quiere el mal para la gente que está en Asiria, en Nínive. Él quiere que sean destruidos. Y este es el hombre de Dios en la historia. Tenemos a los marineros, paganos, politeístas, tenemos a Jonás, el hombre de Dios, y a los enemigos de Israel. Esta era la persona buena, Jonás, paloma, hijo de fidelidad. Dice el capítulo 1, sigue diciendo así: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Ahora, cuando Jonás se encuentra dentro del barco, en un barco con marineros profesionales acostumbrados a todas estas cosas, se desencadena una tormenta. Y aquí el dato curioso es, según lo que dice la Biblia, es que la primera cosa que hacen los marineros es clamar cada uno a su Dios. Estamos en un ambiente en el que cada quien, cada país tiene su propio Dios. Y su propio Dios para propia cosa, es decir, el Dios del mar, el Dios de la tierra, el Dios del viento, el Dios de la cosecha, el Dios de la no cosecha, el Dios de todo. Y cada uno está clamando a su propio Dios para que lo salve. Y aún así tienen que tirar la carga por la que iban a llegar hasta Tarsis. Esta era la situación, es decir, los marineros se dan cuenta de que hay algo sobrenatural que está pasando, que esta tormenta no es normal. ¿Y dónde está Jonás? Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Y de nuevo tenemos a Jonás, paloma, hijo de Amitai, fidelidad, que tiene que ir a predicar al enemigo de Israel la misericordia de Dios, que está
durmiendo. Es decir, los marineros sabían de que esta historia era completamente anormal, que se iban a morir, que estaban clamando cada uno a su Dios. ¿Y dónde estaba Jonás? El que tenía el Dios verdadero, el hombre de Dios, estaba dormido. Cada quien estaba haciendo lo que podía y Jonás, que tenía la respuesta, que tenía la única solución, estaba durmiendo. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Tuvo que venir a decirle el capitán, una persona pagana, un marinero que no conocía de Dios, a Jonás, el hombre de Dios, que clamara a su Dios para ver si se podían salvar de esa manera. Y este era el hombre de Dios durmiendo, escondido, sabiendo de que su pecado al no obedecer a Dios no solamente lo estaba afectando a él. Podía ser que todas las personas en el barco, todos los marineros, toda la carga murieran por su causa. Y los marineros se dan cuenta. Los marineros, por su parte, se dirigieron unos a otros. Vamos, echamos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Y así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y le dice: soy así, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Eso fue lo que le respondió. Los marineros ya sabían de que había algo extraño y querían saber cuál era la causa, ¿verdad? Y hallan la causa. En la causa estaba en Jonás, en su pecado y en su desobediencia al seguir la comisión que Dios le había dado. Y ellos se enteran, pero cuando se enteran, ellos van y le preguntan de todas maneras. Y le dice: Jonás, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Eso fue lo que le respondió. Ahora, en la mente de una persona politeísta, en esa época, que sabía que había un Dios del cielo, un Dios de la tierra, un Dios del mar, un Dios de las flores, un Dios del pasto, cuando Jonás viene y le dice: soy Jonás y temo al Dios del mar, hay un problema. Si tenés un problema con el Dios del mar, no podés subir del Dios del mar en barco, en el mar. Y no menos en mi barco, ¿verdad? Eso es lo que están pensando ellos en este momento. O sea, ¿qué le pasa a este tipo? Está loco, está huyendo de Dios del mar y está en nuestro barco, nos va a matar. Eso es lo que pasa. Ahora fíjense en un detalle curioso. Jonás es un hombre de Dios. Ya vimos en Segunda de Reyes de que él anuncia el nombre de Dios de que se va a recuperar una tierra del rey de Israel. Él da esa profecía buena, ¿no? Van a conquistar, van a extender su territorio. Él es obediente, pero cuando Dios le pida que sea obediente en algo que a él no le gusta mucho, entonces ahí empezamos a fallar. Es decir, está bueno agarrar y decir: van a conquistar terreno, van a expandirse, y soy obediente al decir eso, pero cuando Dios le pide a Jonás que haga algo que no le favorece mucho, que no quiere porque no le trae beneficio, porque es contrario a lo que él piensa, entonces Jonás falla y huye para Tarsis. Esa obediencia a medias de Jonás, como todos sabemos, no es obediencia. Si uno obedece en lo que quiere, realmente no es obediente, es un desobediente que hace lo que quiere, lo que necesita. Ahora, la otra cosa que tiene que llamarnos la atención es que cuando Jonás habla y dice: soy hebreo y temo al Señor, realmente está diciendo una mentira, porque si es hebreo y dice que teme al Señor, no está temiendo a Dios. Si Dios le pide que haga algo, tiene que obedecerlo, entonces no es temor. Es solamente acomodamiento lo que él quiere. Lo que viene es lo siguiente, dice: sí. Al oír esto, versículo 10, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos?
Y les dijo él, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Ahora, Jonás parece que tiene un cambio de actitud, ¿verdad? Entonces dice, me voy a sacrificar por ustedes para que no se los lleve la tormenta. ¿Será eso realmente lo que pasa? Es decir, si él sabe que es por la tormenta, ¿no hubiera sido más práctico, más cómodo, más fácil decir, Dios, ¿podrías parar la tormenta? Sin embargo, vemos que la primera oración que hace a Dios en este barco no la hace Jonás, la hacen los marineros. Dicen ellos que siguen intentando, el versículo 13, sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Ellos, los marineros paganos, politeístas, con un montón de dioses están orando a Dios, lo que Jonás, el hombre de Dios, no hizo. Así que tomaban a Jonás y lo lanzaban al agua, y la furia del mar se aplacó. El versículo 16 dice así, al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a que le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Y cuando dice que le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos, no fue que en el barco sacrificaron un animal. Ellos tenían que regresar a tierra, encontrar un lugar donde se adorara a Dios, edificar un altar, buscar los animales, sacrificarlos, cocinarlos, hacer todo lo que se hacía y hacer un cambio en sus vidas. Ahora la pregunta es, ¿el mensaje de Dios, la misericordia de Dios, se vio afectada por la calidad de sus testigos? Es decir, Jonás era el hombre de Dios, comisionado a predicar, ¿verdad? El mensaje de Dios, su misericordia, ¿se vio afectada por quién era Jonás? Pues no. Los marineros encontraron a Dios, con Jonás como un pésimo ejemplo. El capítulo dice así, el Señor, el capítulo 1, versículo 17 dice así, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahora Jonás, quien ha venido acumulando las consecuencias de sus propias decisiones, está lo más bajo que él podía caer. Lo tiran al mar y cuando él espera que se va a morir, viene Dios y le prepara un pez que milagrosamente lo salva. Y eso es lo que quiere, que lo salven. Pues Jonás está huyendo de Dios, pero Dios no lo deja huir. Y lo que dice que pasa dentro del pez es que Jonás ora y se arrepiente. Jonás está hasta lo más profundo, no puede caer más bajo. Él ha intentado huir de Dios de cualquier manera, de todas las maneras posibles. Y Dios no lo deja. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios manda a alguien que no quiere obedecerle a hacer algo que no quiere hacer con gente que probablemente ni quisiera escucharlo? ¿No había otra manera más fácil para que Dios hiciera llegar su mensaje a Nínive? O sea, ¿por qué Dios tiene que andar rogándole a alguien para que haga lo que se supone que debería ser tan fácil? ¿No podía mandar Dios un mensaje en el cielo? ¿No podía hacer 10 plagas como hizo en Egipto? ¿Por qué Dios se molestaría tanto en hacer esto que está haciendo? Y probablemente la respuesta es que esto no es tanto para Nínive como para nosotros en este momento. Este es el mensaje de Dios para su pueblo a través de la historia de Jonás. Y algo que llama la atención es que esta etapa, esto que pasa con el pez, que nos parece a veces tan fantasioso, tan de cuento, lo utiliza como referencia del Señor Jesús. Voy a pedir que me acompañen en Mateo 12. Mateo 12, 38.
Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús le contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, llama la atención de que un pez, que tenía que ser el final de Jonás, tenía que ser la muerte de Jonás, tenía que ser lo último que Jonás viera en su vida, el instrumento de muerte se convierta después, a través de las palabras de Jesús, en el símbolo de su obra. Y es que Jesús tiene esta capacidad de agarrar un instrumento que era de muerte, así como la cruz, y convertirlo en el símbolo de su salvación. Si Jesús hizo referencia a esta situación de Jonás, obviamente tenía algo mucho más importante que la historia de una persona dentro del estómago de un pez. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, ahí estamos. Acompáñame a Juan 4, por favor. Ahí están viendo la imagen de un pozo en el desierto, en pleno día. Y esta es la historia, ¿no? La historia de Jesús y de la mujer samaritana. Esto es Juan 4. Veamos desde el versículo 7. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Mucho tiempo después está Jesús en el desierto. Los judíos usualmente usaban una ruta completamente distinta para apartarse lo más posible de los samaritanos, pero Jesús dice que tiene que pasar por ahí. Y Jesús prepara toda esta escena para encontrarse con una mujer que va a sacar agua al mediodía. Ahora llama la atención de que esta mujer vaya a sacar agua para tomar al mediodía. Usualmente esto era algo que se hacía en las primeras horas de la mañana, ¿no? Entonces, cuando esta mujer va a sacar agua a esa hora, significa de que realmente no se quiere juntar con las otras mujeres que van más temprano a sacar agua. Ella está de alguna manera marginada socialmente, moralmente, de la comunidad. Por eso va ella a esta hora a sacar agua. Ahora Jesús le pide agua a esta mujer y ella responde en el versículo 9, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Normalmente cuando alguien pide agua hay 3 respuestas, ¿verdad? Sí, no o sáquela usted. Pero ella no quiere nada que ver con Jesús. Es decir, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Es decir, no solamente no te voy a dar agua, sino que ni siquiera se te tendría que haber ocurrido pedirme aquella agua. Pero Jesús insiste y dice, sí, si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida, es agua viva en otras traducciones. Entonces Jesús rompe de una vez la barrera de género, la barrera de religión, la barrera de la etnia, la barrera social, y Él no le importa, Él rompe todas esas barreras con tal de generar esta comunicación con esta mujer que no tiene nada que ver con Él, ni quiere tener nada que ver con Él. Versículo 11, ella le responde, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua, esa agua que da vida?
¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Realmente lo que ella está diciendo aquí es, no solamente no tenés ni una cubeta para sacar agua, sino ¿quién te pensás que sos para pedirme que te dé agua? Realmente es abreviadamente lo que está diciendo. No te voy a dar agua. ¿Y quién te crees que sos? Pero Jesús no la deja tranquila y quiere llegar a ese punto de comunicación con ella, ¿no? E insiste, dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y él insiste con la idea del agua. El agua que da vida. Y él llega al punto en que esta mujer le dice, Señor, dame esa agua. Y ella le encuentra el negocio, ¿verdad? Y dice, ok, es tan buena el agua, dámela. Para que no tenga que venir aquí de nuevo a sacar agua todos los días como estoy haciendo a esta hora para quemarme con el sol. Y cuando Jesús obtiene la respuesta que él quiere de ella, miren lo que le responde. Ve y llama a tu esposo y vuelve acá. Jesús intenta y busca hasta que encuentra la respuesta que él quiere, pero cuando ella le responde lo que él quiere escuchar, él la manda a buscar a su esposo. Y ella le responde, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Ahora, Jesús intenta establecer la comunicación con ella, quiere obtener una respuesta de ella y ella lo rechaza. Lo rechaza y cuando ella le responde, él la rechaza o eso pareciera. Es esta agua que él está hablando, el agua física, es el agua como el agua que tomamos o esta es agua que responde a otra necesidad superior. Básicamente él lo que le dice aquí es que el agua viva, el agua que da vida, que él les ofrece es a su alma lo que el agua espiritual, el agua física es a su cuerpo. Entonces, cuando él le insiste, le dice que vayas a pedir a que venga su esposo, ella le dice, no tengo esposo. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Él le hace llamar la atención sobre su propia necesidad, sobre su propia búsqueda que ella intenta satisfacer con esposos. En este caso, con hombres, ¿verdad? En esto has dicho la verdad, le responde ella. Le responde él. El versículo 19 dice así, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Y le responde con una pregunta que, si la veamos bien, tiene que ver mucho más con lo que ella pensaba de sí misma de lo que realmente estamos viendo aquí. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Es decir, él le revela lo que hay sobre su vida que a ella le incomoda, ¿verdad? Que ella no quiere que la gente sepa, aunque todo el mundo lo sabe. Por eso ella se aparta. Pero cuando él le pide que venga a traer a su esposo, ella le tira una de esas preguntas complicadas, ¿verdad? Dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Normalmente de política y religión no se habla. Y esta pregunta tiene esas dos cosas, política y religión. Y la respuesta de Jesús es una respuesta que sorprende porque él dice así, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que ustedes no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores del Padre rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque sí quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús no se va por la tangente. Él le dice, ¿querés saber dónde tenés que adorar? Tenés que adorar
en el templo los judíos. Ese es el templo. No te voy a mentir, no te voy a dar una versión diluida, no te voy a dar una respuesta que te deje medio mareada. Pero eso no es lo importante, porque pronto va a dar igual en cualquier lugar, porque se acerca la hora en que va a haber que adorar en espíritu y en verdad. Y un predicador que se llama Tim Keller dice que cada vez que Jesús habla de la hora en el libro de Juan, él está haciendo referencia a la hora, pero de su crucifixión, a la hora de su muerte. Y cuando Jesús le dice que la hora se acerca, es la hora precisamente de su muerte, donde Él como mediador va a hacer que se adore en espíritu y en verdad. Y no va a importar el templo, el lugar, el monte, sino que se adore a través de Jesús como sacerdote. Él la desafía y obtiene la respuesta que Él quiere obtener. Llega al punto a donde Él quiere llegar, que es hablarle de Él como Mesías. Y Él le responde y dice, sé que viene el Mesías, el que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y este es el punto de la conversación. Ese soy yo, el que habla contigo. En esto llegan los discípulos, versículo 27. Y se sorprenden de verlo hablando con una mujer. Él rompe todas esas barreras y estereotipos. ¿Qué pretendes o de qué hablas con ella?, le preguntan. La mujer se va, deja su cántaro y se va y vuelve al pueblo. Y le dice a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora, esta mujer cumplía los requisitos para ser misionera, para ser pastor, para aprender, para estudiar. No, ella no era tampoco el testigo ideal, pero el tener un encuentro con Jesús tan breve, tan pequeño, eso la cambia a ella y ella va a proclamar acerca de Jesús. Dice en el versículo 39 que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Y dijo así, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40, así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y en muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Ella tampoco cumplía los requisitos para ser la misionera ideal, así como Jonás tampoco los cumplió. Y sin embargo, fueron herramientas para que Dios pudiera transmitir su mensaje. Vamos a hacer la siguiente diapositiva, por favor. Acompáñenme a leer en sus boletines Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a la siguiente, por favor. Y cuando Jesús decimos que deja su trono para asumir otra posición, que es la posición de la salvación de todos nosotros en el mensaje de la cruz. En sus boletines, la siguiente diapositiva, por favor. Tienen una opción para completar. Y es esto lo que hizo Jesús. Tenemos 4 cosas de muchas más que podríamos extraer de ahí. ¿Qué hizo Jesús realmente? Bueno, Jesús en primer lugar se despojó a sí mismo. Después se hizo semejante a las personas, o mejor dicho, a nosotros como humanos, ¿verdad? A su propio destinatario de la salvación. Se humilló, es decir, renunció a su propia dignidad y sobre todo
fue obediente. Antes de compartir unas últimas palabras, hay dos cosas que tenemos que resaltar de la historia, una de Jonás y otra de la mujer samaritana. Jonás fue obediente en lo que él quiso, ¿verdad? Cuando le tocó predicar algo bueno a gente que quería, a gente que realmente le traía algún beneficio, entonces sí fue obediente. Pero cuando le tocó predicar a gente que a él no le gustaba, que realmente no sentía afinidad con ellos, entonces no. Jonás quería ser obediente en lo que a él le resultaba cómodo. Y cuando Jonás huye, no está viviendo por su vida, está viviendo de su vida. Claramente Dios quería hacerlo parte de un plan mucho más grande que él. Si nosotros tuviéramos un misionero, cualquiera sea aquí, lo enviamos a un lugar y él nos dice, 1000 personas aceptaron a Dios en 40 días. Todos estaríamos brincando, aplaudiéndolo, ¿verdad? Si tuviéramos un misionero como Jonás, que predicando un mensaje de 5 palabras durante 40 días, hace que 120,000 personas se conviertan, sería más increíble. El plan de Dios era mucho más grande que el plan de Jonás para su propia mente. Y él, por seguir su propio plan, su propia comodidad, ya no quiso ser parte de la obra de misericordia de Dios. La mujer samaritana tuvo que humillarse a sí misma para encontrar que ella podía ser utilizada por Dios para predicar su propio mensaje. Y es lo mismo que hizo Jesús, se despojó de su propia naturaleza, se hizo semejante a nosotros como hombres, se humilló y sobre todo fue obediente. Vamos a la siguiente, por favor. Quiero compartirles esto para completar lo que tenemos a continuación. Si se le pudiera dar volumen. scheduled to speak at all the fellowship chapters and tell everyone how he did it. With all this Ahí viene el mensaje, digo yo. When was the last time you had a conversation with someone specifically to win them to Christ? As Christians, we need to get into the habit of preaching the gospel to those around us. Unfortunately, many churches are filled with people who don't do much when it comes to evangelism.
So come along now and hear the parable of the fishless fishermen's fellowship. The fishermen were surrounded by streams and lakes full of hungry fish. They met regularly to discuss the call to fish, the abundance of fish, and the thrill of catching fish. They got excited about fishing. Someone suggested that they needed a philosophy of fishing, so they carefully defined and redefined fishing. They also developed fishing strategies and tactics. They began research studies and attended conferences on fishing. Some traveled to faraway places to study different kinds of fish with different habits. A few even got doctorates in fishology. But no one had yet gone fishing. So a committee was formed to send out fishermen. As prospective fishing places outnumbered fishermen, the committee needed to determine priorities. A priority list of fishing places was posted on bulletin boards in all the fellowship halls, but still no one was fishing. A survey was launched to find out why. Most didn't answer the survey, but from those who did, it was discovered that some felt called to study fish, a few to furnish fishing equipment, and several to go around encouraging the fishermen. With so many important meetings, conferences, and seminars, they just simply didn't have time to fish. Now, Jake was a newcomer to the Fishermen's Fellowship. After one stirring meeting of the fellowship, he went fishing and caught a large fish. At the next meeting, he told his story and was honored for his catch. He was told that he had a special gift of fishing. He was then scheduled to speak at all the fellowship chapters and tell everyone how he did it. With all the speaking invitations and his election to the board of directors, Jake no longer had time to go fishing. But soon, he began to feel restless and empty. He longed to feel a tug on the line once again. So he canceled the speaking, he resigned from the board, and he said to a friend, "Hey, let's go fishing." That's exactly what the two of them did. And lo and behold, they caught fish. The members of the Fishermen's Fellowship were many. The fish were plentiful, but the fishermen were few. In Mark 1:17, Jesus says, "Follow me, and I will make you become fishers of men." When it comes to evangelism, are you a fisherman who doesn't fish? If that's the case, don't be afraid to follow Jesus. You can trust him. He will make you a fisher of men. Bueno, se explica bastante solo esto, ¿verdad? Mateo 4:19 también dice así: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Si Jesús dejó su trono fue claramente para establecer un ejemplo y para que nosotros lo sigamos. Cuando Jesús llama en este caso a Pedro y a su hermano, él le dijo: vénganme, síganme y los haré pescadores de hombres. Si ellos estaban siguiendo a Jesús, iban a ser pescadores de hombres. Pero si realmente no terminaron de ser pescadores de hombres, es que probablemente no estaban siguiendo a Jesús o no lo estaban haciendo de cerca, ¿no? En sus páginas del boletín tienen ustedes una propuesta personal. Y vamos a hacer como hicimos al principio, vamos a tomarnos unos 30 segundos para definir en una palabra, en un nombre, en una situación, qué podemos hacer como un compromiso personal para ser realmente pescadores que sí pescan, ¿no? No parte del club. Y vamos a ponerle una fecha. Puede ser del 2030, pero póngasela. Mejor si es antes. Y el último renglón va a estar para el compromiso de oración, y esto es algo para que podamos rendir cuentas ante alguien. Es decir, usted va a comprometerse a orar por otra persona, es decir, por la persona de su lado. Por ejemplo, ¿tú a quién le vas a predicar? A Sutanito. Yo te voy a orar por vos para que Dios te dé la fuerza, el valor, lo que sea, o el tiempo, o el recurso, para que vayas y hagas lo que tenés que hacer, lo que todos deberíamos estar haciendo en esta fecha y según la propuesta que pusiste. Entonces, vamos a tener ahora un tiempo en silencio para que todos nos desafiemos, ¿verdad?, a seguir el ejemplo de Jesús cuando dejó su trono. Ahí tienen sus boletines. Vamos a llenarlos y a ver si salimos de pesca. Entonces le doy este minutito y terminamos con una oración, ¿sí? Un minuto ahí para que definamos.
Señor, te damos gracias por haber dejado tu trono un día para ocupar nuestro lugar en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque somos salvos por tu obra. Te damos gracias, Señor, porque puedes usarnos aún a pesar de cómo somos, de quienes somos. Te damos gracias también, Señor, por la oportunidad que nos das hoy aquí de poder servirte y de poder estar, Señor, aquí para ti. Y te pedimos, Señor, que nos confrontes con nuestros propios asuntos en los que no queremos ser obedientes. En este caso, ir y predicar, Señor. Si hemos hecho compromiso con una persona y hemos puesto una fecha, ayúdanos, Señor, a darnos el tiempo, el recurso que necesitamos para ir y cumplirlo, Señor. Ya no podemos ser pescadores sin peces. Ya no podemos estar aquí, Señor, solamente reuniéndonos semana tras semana sin cumplir nuestros propósitos, Señor. Tenemos que seguir tu ejemplo. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia y porque un día nos rescataste. Ayúdanos, Señor, a también ser parte de tu plan, que es mucho más grande que nosotros. Es mucho más grande que tú, que nuestra comodidad, Señor. De tu plan, Señor, que nos hace arriesgarnos a salir de nuestra zona de confort, humillarnos, Señor, despojarnos, Señor, y obedecerte. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos puedas usar como tus instrumentos, aún con nuestros defectos. En tu nombre, amén y amén.